El 24 de abril de 1964, un policía de Socorro, Nuevo México, el oficial Lonnie Zamora, informó haber visto un objeto a una milla al sur de la ciudad, a las 5:45 de la tarde, en un área no poblada, con muchas colinas y barrancos y cubierta de artemisa. Lo que sigue es el resumen del informe que suministró a los investigadores de la Fuerza Aérea. El señor Zamora declaró que mientras perseguía a un coche que sobrepasaba los límites de velocidad, al norte de la AS-85, oyó un estruendo y vio llamas en un área en donde sabía existía un depósito de dinamita. Abandonó la persecución del automóvil y se dirigió a donde pensaba que había ocurrido la explosión. Tras conducir por un camino poco frecuentado y tener muchas dificultades para ascender hasta una colina cubierta de grava, dijo que observó lo que pensaba era un coche volcado. En ese momento estaba a 800 pies de distancia del objeto y su coche se encontraba en la cima de una colina, con el objeto frente a él en un barranco. Declaró que al mirar por primera vez pudo ver una o dos figuras con unas prendas que los cubrían casi totalmente y que supuso eran los ocupantes del objeto. Es la única ocasión en que vio las figuras. Tras transmitir por radio al cuartel de la policía de Socorro que procedía a investigar lo que suponía era un accidente de automóvil, se dirigió con el coche hasta un punto que se encontraba a 150 pies del objeto, y se apeó para continuar a pie. Según el oficial, el objeto observado era blanco, en forma ovalada o de huevo, y parecía apoyarse en unas piernas semejantes a vigas. El testigo afirmó haber escuchado un estruendo y ver humo y llamas que salían del fondo del aparato. En ese momento, pensó que el objeto iba a explotar y, asustado, se dio la vuelta y corrió para refugiarse detrás del coche de policía, golpeándose la pierna y perdiendo las gafas durante el camino. Posteriormente, Zamora dice que se acurrucó y se tapó los ojos con un brazo, hasta que el ruido se detuvo, y volvió a mirar. El objeto se había elevado unos 15 a 20 pies sobre la tierra y las llamas y el humo habían cesado. En ese momento observó unas marcas rojas de un pie o pie y medio de altura que formaban un dibujo en forma de media luna con una flecha vertical y una línea horizontal debajo. Declaró que el objeto permaneció inmóvil durante varios segundos y que luego voló en dirección sur, siguiendo el contorno del barranco. Momentos después, el sargento Chávez, de la Policía Estatal de Nuevo México, llegó allí como respuesta a la llamada de radio de Zamora. No observó el objeto, pero informó que sobre el terreno había ligeras depresiones y arbustos quemados, precisamente en el lugar en que Zamora viera el objeto. Cese. Los arbustos estaban fríos al tacto. El sargento Chávez informó del incidente a las autoridades militares locales, quienes dirigieron la investigación inicial. La Fuerza Aérea mandó investigadores desde la oficina del proyecto de Wright Patterson a FB, Ohio. La investigación reveló los siguientes hechos. No pudieron ser localizados más testigos del objeto informado por el oficial Zamora. No había helicópteros o aviones no identificados en el área. Relato del propio Zamora. Oficial Lonnie Zamora. 5 años. Oficial de Policía de Socorro, teléfono oficial 835-0941, ahora en el turno de 2 a 10 de la noche. A las 5:45 de la tarde del 4/24/64, mientras patrullaba en el coche 2 de la Policía de Socorro, un Pontiac 64 blanco, comencé a perseguir un coche que se dirigía al sur desde el lado oeste de Courthouse. El coche parecía llevar exceso de velocidad. En un punto de Old Rodeo Street, extensión de Parque St. Sur, cerca de la residencia de George Morillo, 1/8 millas al sur de Spring Street, el coche perseguido se dirigía directamente hacia el campo de los rodeos. Era un Chevrolet negro nuevo, debía pertenecer a un chico de 17 años. Llevaba 3 cuadras de ventaja. En ese momento oí un estruendo y vi una llama en el suelo hacia el suroeste, posiblemente a una distancia de media milla o 1 milla. Pensando que había estallado un depósito de dinamita que se encontraba en la zona, decidí abandonar la persecución. La llama era azulada y algo anaranjada. No podría decir su tamaño. Era una especie de llama sin movimiento que descendía lentamente. Seguía conduciendo el coche y no podía prestarle mucha atención. Era un tipo de llama estrecha, como un chorro, tipo embudo, que se estrechaba más hacia arriba. No observé ningún objeto en la parte superior y tampoco si la parte superior de la llama estaba nivelada. El sol se encontraba al oeste y no ayudaba en la visión. Tenía gafas de sol verdes encima de las otras. No podía ver el fondo de la llama porque estaba detrás de la colina. No vi humo. Observé alguna conmoción en la parte inferior, polvo, posiblemente debido a que el viento soplaba fuerte. Aparte de eso, día claro y soleado, solamente unas cuantas nubes esparcidas por el área. El ruido era estruendoso.
Pasó de alta frecuencia a baja frecuencia y luego se detuvo. Duró posiblemente unos 10 segundos, en aquel momento me dirigí hacia él por un camino accidentado de grava. Mientras escuché el sonido vi llamas. Del mismo color que antes, por lo que puedo recordar. El sonido descendió hasta desaparecer. Tenía bajadas ambas ventanillas. No observé ningún otro espectador, ningún tráfico, excepto el coche que se hallaba enfrente, que debió haberlo oído todo, pero probablemente no verlo, porque se encontraba muy cerca de la colina. Tras el estruendo y las llamas, mientras ascendía por la algo accidentada colina, no observé nada, tuve que retroceder e intentarlo de nuevo 2 veces, la primera vez, cuando llegué a la mitad de camino y las ruedas comenzaron a patinar, el estruendo continuaba. Tuve que retroceder e intentarlo 2 veces más. Cuando comencé el tercer intento no noté ni ruido ni llamas. Tras subir, me dirigí lentamente por el camino de grava hacia el oeste. No observé nada durante un rato, durante unos 10 o 12 segundos fui muy lentamente mientras buscaba el depósito por los alrededores, no recordaba con exactitud dónde se encontraba. Repentinamente observé un objeto brillante hacia el sur, a unas 150 o 200 yardas. Estaba fuera del camino. Detenido, a primera vista. Parecía un coche volcado. Pensé que algunos niños debían haberlo hecho. Vi 2 personas con batas blancas muy cerca del objeto. Una de ellas se dio la vuelta, miró directamente hacia mi coche y pareció alarmada, me dio la impresión de dar un rápido salto. En aquel momento conducía rápidamente con la intención de ayudarles. Solo me había detenido un par de segundos. El objeto parecía de aluminio, era blanquecino contra el telón de fondo de la altiplanicie. Parecía en forma de O y a primera vista lo tomé por un coche volcado. Parecía estar sobre el radiador. Solo vi aquellas 2 personas cuando me detuve, durante unos 2 segundos, para ver el objeto. No recuerdo ninguna forma particular ni sombreros. Parecían de forma normal, posiblemente eran adultos pequeños o niños grandes. Luego, mientras conducía hacia allí, presté atención al camino. Retransmitir un mensaje a la oficina del alguacil. Socorro 2 a Socorro, posiblemente 10 a 44, accidente, estaré 10 a 6, ocupado, fuera del coche buscando el coche en el arroyo. Cuando detuve el automóvil estaba todavía hablando, el micro cayó al suelo, me agaché a cogerlo y lo puse en su sitio, salí del coche y me dirigí hacia donde sabía que se encontraba el objeto. Apenas había dado la vuelta al coche cuando oí un estruendo, no, era exactamente un chorro, un estruendo muy alto, a esa distancia era muy alto. No como el chorro de un avión, sé cómo suenan. Se inició en baja frecuencia, luego subió la frecuencia y se hizo más fuerte, de fuerte a muy fuerte. Al mismo tiempo que el estruendo vi la llama. La llama estaba bajo el objeto, que comenzó a ascender lentamente. La llama era de color azul y en la parte inferior tenía una especie de naranja. Desde este ángulo vi lo que debía ser el lado del objeto, no un extremo, como creí al principio. Es difícil describir la llama. El estruendo me hizo pensar que podía estallar. La llama podía provenir de la parte inferior del objeto, del centro, posiblemente un área de 4 pies, creo que muy accidentada. Solo puedo describir la llama como azul y naranja. Ningún humo, excepto el polvo en el área inmediata. Insignia que tenía la nave observada por Zamora. Nada más ver la llama y oír el estruendo me di la vuelta, me alejé del objeto, pero volví la cabeza hacia él. Me golpeé la pierna contra el coche, contra el parachoques trasero. Este estaba en dirección sudoeste. Las gafas se me cayeron al suelo y las dejé allí. Corrí hacia el norte y el coche quedó entre el objeto y yo. El objeto era de forma oval, liso, sin ventanas ni puertas. Cuando se inició el estruendo estaba sobre la tierra o cerca de ella. Observé unas letras rojas. Creo que la insignia era de 2,5 de alto y 2 de ancho. Estaba en la mitad del objeto, el objeto seguía siendo de aluminio blanco. Tras tropezar con el coche y perder las gafas, seguía corriendo hacia el norte, con el coche entre el objeto y yo. Miré hacia atrás un par de veces. Observé que el objeto se elevaba hasta el nivel del coche, creo que unos 20 o 25 pies. Creo que pasaron 6 segundos entre que el objeto empezó a elevarse y yo miré hacia atrás. Había recorrido la mitad del camino hasta el lugar donde luego me escondería, lo hice a unos 50 pies del coche, en el borde de la colina. Creo que había recorrido unos 25 pies cuando miré hacia atrás y vi el objeto al nivel de mi coche. Parecía directamente sobre el lugar desde donde se había elevado. Yo seguía corriendo y salté sobre la colina, me detuve porque no oía ningún ruido.
Estaba asustado por el ruido y había pensado seguir corriendo colina abajo. Me di la vuelta hacia el objeto y puse la cabeza en tierra tapándome con los brazos. Como no había ningún ruido, miré hacia arriba y vi cómo el objeto se alejaba de mí. Ya no volvió a acercarse, parecía ir en línea recta y a la misma altura, posiblemente a 10 o 15 pies del terreno, y pasó a unos 3 pies del depósito de dinamita. El depósito tiene unos 8 pies de altura. El objeto viajaba muy rápido. Pareció elevarse y despegar. Corrí hacia el coche, y mientras lo hacía mantenía la vista en el objeto. Recogí las gafas, dejé las gafas de sol en el suelo, entré en el coche y me puse en contacto con Nep López, operador de radio, diciéndole que mirase por la ventana por si veía un objeto. Me preguntó de qué se trataba y le respondí que parecía un globo. No sé si lo vio. Si miró por su ventana, que está orientada al norte, no pudo haberlo visto, no le dije en aquel momento por cuál ventana tenía que mirar. Mientras estaba llamando a Nep, todavía podía ver el objeto. Parecía elevarse lentamente e ir por encima de Box Canyon o el 6000 Canyon Mountain. Me dio la impresión que desaparecería detrás de la montaña. No había llamas de ningún tipo mientras viajaba sobre la tierra, ni tampoco humo o ruidos. Yo estaba bien de salud. Hacía un mes que había bebido, por última vez, 2 o 3 cervezas, no observé olores, no escuché más sonidos que los escritos. Di la dirección a Nep López y al sargento M.S. Chávez para que fuera allí. Bajé a donde había estado el objeto y noté que los arbustos se estaban quemando en algunos lugares. En aquel momento oí al sargento Chávez, NM, policía del estado de Socorro, que me llamaba por radio pidiendo mi ubicación. Volví al coche y le dije que estaba orientado hacia mí, entonces subió y me preguntó cuál era el problema, pues yo estaba sudando y, según él, muy blanco, muy pálido. Le pedí al sargento que viera lo que vi. Entonces fuimos ambos hacia el lugar y el sargento Chávez descubrió las huellas. Al ver por primera vez el objeto, cuando pensaba que era un coche, observé lo que parecían ser 2 patas, aparentemente del mismo tipo, que iban desde el objeto hasta el suelo. En aquel momento no presté mucha atención a lo que era, pensaba que se trataba de un accidente. Vi 2 personas. No presté mucha atención a las 2 patas. Estas se encontraban en el fondo del objeto, inclinadas hacia afuera sobre el suelo. En aquel momento el objeto se encontraba a 3 pies y medio sobre el suelo. Acababa de mirarlo. No puedo decir durante cuánto tiempo vi el objeto por segunda vez, la ocasión en que estuve más cerca, posiblemente pasaron unos 20 segundos, es solo una suposición, desde el momento en que salí del coche, miré el objeto, salté sobre el borde de la colina, luego volví al coche y, finalmente, el objeto desapareció mientras yo transmitía por radio. Cuando se me cayó el micrófono al salir del coche escuché 2 o 3 fuertes golpazos, como si alguien estuviera golpeando o cerrando una puerta o puertas con fuerza. Los golpazos estuvieron separados entre sí por un segundo. Eso ocurrió antes del estruendo. Las personas no estaban a la vista cuando subí allí. Antes de que llegara el sargento Chávez, cogí la pluma e hice un dibujo de la insignia que llevaba el objeto. La investigación. El ayudante del alguacil de Socorro, James Luque, llegó pocos minutos después que Chávez, confirmando también lo de las marcas en el terreno y los arbustos quemados. Zamora no había prestado mucha atención a las patas del objeto, pero ahora parecían cobrar un nuevo significado. En el suelo arenoso fueron halladas 4 marcas cuadrangulares distribuidas en un patrón trapezoidal. Las 4 áreas quemadas eran visibles y 3 de ellas presentaban huellas con patrones bien definidos. También fueron encontradas en el lugar pequeñas y superficiales marcas de forma circular, rotuladas como pisadas en el archivo de la Fuerza Aérea sobre el caso. Supuestamente una porción de terreno en donde la arena había sido fusionada fue encontrada en el sitio y analizada por un científico del Servicio de Salud Pública, pero este análisis no figura en el archivo oficial. Los primeros investigadores oficiales en la escena, el 25 de abril, fueron el Capt. Richard T. Holder, un alto mando de los campos de prueba de White Sands, y el agente del FBI de Arthur Burns Jr., de la oficina de Albuquerque. El mayor William Connor de Kirtland AFB y el SGT David Moody, quienes estaban en el área haciendo trabajos temporales, investigaron para el libro azul de la Fuerza Aérea el 26 de abril. El Dr. J. Allen Hynek personalmente condujo una investigación exhaustiva el 15 de agosto de 1964, hallando fuertes tipos de referencias favorables a Zamora.